UNED Derecho, videoclase. Hola, soy Claribel de Castro Sánchez, profesora de la Facultad de Derecho de la UNED y formo parte del grupo de investigación docente que nos hemos marcado como proyecto el establecer un diseño de nuevas herramientas para el seguimiento y evaluación de los trabajos fin de grado y fin de máster en ciencias jurídicas. En concreto, en el proyecto nos habíamos planteado los 4 objetivos que ven en la diapositiva y en este momento voy a centrarme en uno de los elementos esenciales para determinar el futuro desarrollo de un trabajo de investigación, que es el de definir qué es un trabajo de investigación. Quizás lo más fácil para intentar delimitar lo que sí es un trabajo de investigación jurídica sea descartar aquellos otros tipos de trabajo que no son un trabajo de investigación jurídica. En concreto, tienen ahí una serie de posibles trabajos que no constituirían un trabajo de investigación en sentido estricto, como sería un informe jurídico o solo un trabajo de campo. Es decir, en ciencias jurídicas hay determinadas ocasiones en las que se utiliza el trabajo de campo, pero es cierto que esta técnica de investigación es mucho más adecuada para otros ámbitos científicos. Y en Derecho normalmente no se realizan trabajos de campo, y lo que es seguro es que un trabajo de investigación jurídica no puede ser solo un trabajo de campo. Tampoco es una mera recopilación de legislación o sentencias, es decir, no se trata de que ustedes se ocupen de hacer la búsqueda de legislación y jurisprudencia y lo único que realicen en su trabajo es una compilación, es decir, cortar y pegar esa técnica que los docentes siempre criticamos en los trabajos de investigación, sino que si bien tendrán que recopilar esa legislación y sentencias, además de recopilarla, deberán comentarla, criticarla o realizar cualquier tipo de análisis respecto de esos datos que ustedes han recopilado. Tampoco es una mera recopilación de datos. No, en ciencias jurídicas esos datos tienen, en un trabajo de investigación jurídica, esos datos tienen que estar analizados desde un punto de vista histórico, comparado, crítico, es decir, que hay que profundizar más aparte de esa recopilación de datos. Y por último, tampoco puede ser un mero comentario de una sentencia o de una norma. Nos referimos a mero comentario de sentencia o de norma al simplemente resumir qué es lo que dice esa sentencia o esa norma sin realizar ningún análisis de tipo crítico o histórico o de cualquier otro modelo que vamos a ver a continuación. Entonces, viendo lo que no es un trabajo de investigación, parece que podemos ya intentar definir qué es un trabajo de investigación jurídica. Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vemos que define investigación como realizar actividades intelectuales y o experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. En esta definición, uno de los elementos que quizá deban retener para luego hacer una buena estructura de un trabajo de investigación es el concepto de sistemático. Es decir, es muy importante que una vez que nosotros hemos recopilado los datos, hagamos un desarrollo ordenado que responda a una sistemática para que ese trabajo de investigación tenga cierto sentido científico. Y si a este concepto de investigación en general, que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua, le añadimos el término jurídico, pues será un trabajo en el que se realizan actividades intelectuales de modo sistemático, que recae sobre cualquier aspecto de derecho, que recae sobre una norma, que recae sobre una institución jurídica, que recae sobre un ordenamiento jurídico en su conjunto, es decir, cualquier realidad que encontremos dentro del derecho. Por tanto, si intentamos resumir o establecer las directrices generales de lo que es un trabajo de investigación jurídica, podríamos decir que se trata de realizar actividades intelectuales, es decir, leer
de forma analítica y crítica, recoger datos e interpretarlos, lo cual es importante, por eso decíamos que no es una mera recopilación de datos, sino que deben ustedes interpretarlos y redactar de forma correcta cuáles son sus críticas o sus conclusiones en relación a los datos que han recopilado. Con un sistema determinado, volvemos al concepto que habíamos visto antes, la sistematización, la sistemática. Es muy importante ordenar toda la información que se ha recogido. Además, en el mundo actual en el que vivimos, el problema fundamental es el de saber dónde o cuándo parar de recoger información y la de discriminar cuál es la información que nos va a ser útil y cuál no. Y en ese sentido es importante ordenarla, estructurarla y en el sentido de estructurarla también, como les decía, descartar aquella información que no sirve para nuestro trabajo de investigación. ¿Cuál es el propósito de un trabajo de investigación jurídica? Pues aumentar los conocimientos sobre el derecho. Por eso es muy importante que cuando finalicemos nuestro trabajo de investigación seamos capaces de sacar conclusiones u orientaciones prácticas que ayuden a la práctica sucesiva o posterior del derecho, o bien a la nueva elaboración de normas jurídicas o a la creación de nuevas instituciones dentro del ordenamiento jurídico. Sabiendo ya lo que es el trabajo de investigación jurídica, vamos a ver qué tipos de trabajos de investigación jurídica se pueden realizar. Antes de ir viendo cada uno de ellos, es importante que ustedes tengan en cuenta que un trabajo de investigación jurídica no tiene por qué ser solo de una de las clases que vamos a analizar, sino que en muchas ocasiones se van a mezclar diferentes modalidades de las que les vamos a mostrar a continuación. En primer lugar, podríamos decir que un trabajo de investigación jurídica puede ser histórico. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a aquellas investigaciones que lo que tratan es analizar desde una perspectiva histórica bien un ordenamiento jurídico que nos hemos dado o bien una determinada institución jurídica. Por ejemplo, si vamos a analizar la institución jurídica del matrimonio y lo hacemos desde una perspectiva histórica, veremos cuál ha sido la evolución de esa institución jurídica, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico español en este caso. Comparada. Cuando hacemos una investigación jurídica comparada, lo que hacemos es analizar dos o más ordenamientos jurídicos para descubrir semejanzas o diferencias y con este descubrimiento de semejanzas o diferencias quizás poder proponer nuevas modificaciones de ese ordenamiento o de la institución concreta que analicemos de ese ordenamiento. Siguiendo con el ejemplo del matrimonio, en el caso de una investigación jurídica en relación con el matrimonio desde la perspectiva comparada, analizaríamos la institución del matrimonio en los diferentes ordenamientos jurídicos de la Unión Europea para ver cuáles son las semejanzas de esa institución, posiblemente porque pretendamos modificar o proponer una modificación de la institución en nuestro ordenamiento jurídico. Además, existe otra posibilidad y es el de los trabajos de investigación jurídica descriptivos. En este caso, nos centraríamos en un aspecto del ordenamiento jurídico concreto y lo trataríamos de analizar de forma minuciosa. Es cierto que existen trabajos de investigación jurídica puramente descriptivos, pero también lo es que solo con la descripción de una figura o una institución o un ordenamiento jurídico no sería suficiente. Deberíamos ir un pasito más allá en el sentido de realizar una serie de conclusiones o críticas que nos sirvan para ese objetivo que nos hemos marcado, que es fomentar o mejorar el desarrollo futuro del derecho o la práctica futura del derecho. También puede ser un trabajo de investigación jurídica constructiva. En este caso es precisamente el contrario al descriptivo. ¿Qué pretendemos en un trabajo de investigación jurídico constructivo? Pues pretendemos construir una nueva institución, un nuevo sistema o un nuevo ordenamiento jurídico. Y con esto esperamos haberles orientado un poco más sobre qué es un trabajo de investigación jurídica a la hora de poder plantear sus propuestas tanto en el ámbito de los TFGs
como en el ámbito de los TFMs en el grado de Derecho. Muchas gracias.